estado corriendo el rumor, y no la canción de aquel bolerista chileno, si mal no recuerdo, claro, no es Lucho Gatica, creo que de apellido Moreno, o algo así. Son rumores, no. He estado corriendo comentarios, rumores, especulaciones, o noticias también, porque hasta ahora el desmentido solo ha venido de parte de altos dirigentes del PRM, pero no así del sector del presidente Leonel Fernández. Entonces ahí está ese tema. Como está el tema de que el presidente Fernández hablará en su momento. Yo le hice esa sugerencia, que no puede estar hablando con tanta frecuencia, ni dejándose llevar de los carritos chocones. En su momento, ahora se anuncia que en su momento, día y hora, él hablará al país de cuál va a ser su posición, ¿verdad? Entonces, uno de los comentarios que hay, que no se sabe si es cierto o no, pero que no se puede rechazar porque no estamos hablando de cosas delictivas, no estamos hablando de cosas mafiosas, estamos hablando de política al más alto nivel, de que se reúnan dos líderes de la categoría de Leonel Fernández y Luis Abinader. Bueno, eso sería lo más normal, ¿verdad? Entonces, ¿y usted qué opina? Porque ahí está Cundo para el pueblo. ¿Cree que hay contactos entre Leonel Fernández y Luis Abinader? ¿Sí o no? Vamos arriba. Dale ahí, dale. No, señor. No, señor, dijo él. Sí. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? No, señor. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? S.I. Da sí, se empató. No, sí. Sí. ¿Cree que hay contactos entre Leonel Fernández y Luis Abinader? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? No, señor. ¿Sí o no? S.I. Da sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? No, señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cree que hay contactos entre Leonel Fernández y Luis Abinader? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? Fuck you. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señor. ¿Sí o no? No, señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? ¿Cree que hay No, señor. ¿Cree que hay contactos entre Luis Abinader y Leonel Fernández? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Yes, sir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, señor. ¿Sí o no? Sí, coño. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? N.O. No. ¿Sí o no? ¿Sí No, o señor. no? No, señor. ¿Sí o no? Sorry. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? No, señor. ¿Sí o no? ¿Cree que hay contactos entre los del Fernández y Luis Abinader? ¿Sí o no? N.O. No. ¿Sí o no?
No. ¿Sí o no? Se empató. Sí. Está casi empatado. ¿Sí o no? Casi empatado, Cundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que sí, que sí, que sí. ¿Sí o no? Sí, Álvaro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? No, señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cree que hay contactos entre Luis Abinader y Leonel Fernández? ¿Sí o no? No, señor. ¿Sí o no? No, comandante. ¿Sí o no? Ojalá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Juego. ¿Sí o no? Álvaro va. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? No, señor. No. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Ojalá que ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cree que hay contactos entre Leonel Fernández y Luis Abinader? ¿Sí o no? no, señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Son maricones? ¿Sí o no? Son iguales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Cree que hay contactos entre Luis Abinader y Leonel Fernández? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Está cerrado, Cundo, bien cerrado. ¿Sí o no? No. Bien cerrado. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? El culo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, sí, ¿sí o no? No. No. Está bien. Oye, Cundo, pero que cerrada. Me gustan así. Cerrada. Pero bueno, estamos casi terminando ya. ¿Sí o no? No. No. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no? No. No. ¿Sí o no? Sí. Lo dejamos ahí, Cundo. Lo dejamos ahí porque, imagínate, ya entregando este segmento. Contactos entre Leonel Fernández y Luis Abinader. El sí, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35. El no, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 4. Ay, María Purísima. 34, 35 a 34. ¿Tú qué opinas, Cundo? No. Dice que no. 35. Ahí se empató. Dime, FIFA. No. No hay 36. El no. Con uno más se va a empate a 36. Don Álvarez, se la decidió usted. ¿Qué usted opina? Hoy sí opino. Sí. Es el gobierno.